la sociedad, la manifestación en la calle, sectores, partidos, posiciones, ideologías, estamos todos enreverados, ¿no? Entrecruzados, y además con ánimos caldeados, ¿no? Extremos. Entonces necesitamos un momento de reflexión en general, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de una asamblea constituyente cuando no se entiende muy bien la Constitución que se quiere cambiar, creo que es una tarea que todos y todas debemos hacer, ¿no? ¿Qué cosa es lo que no me gusta de la Constitución actual? Lo miro o alguien nos explica, ¿no? O sea, actuemos razonablemente, no hagamos lo de Chile. 4 años y no hay nada, no se han puesto de acuerdo. Entonces, no es que uno está tomando posición por uno, no. Estoy tratando de reflexionar con ustedes y tratar de encontrar salidas pensadas. No nos estamos permitiendo el tiempo para pensar desde hace tiempo, ¿no? Todo lo gobierna esto, ¿no? Ya, acá está, ¡pum! No, tranquilos, por favor, respiremos un poco porque nos jugamos el futuro. ¿Y qué digo el futuro? El futuro, pues, sí, de nuestras familias, de nuestra patria, y si la república continúa o no continúa, por lo menos morimos peleando, ¿no? Es así, pero peleando con ideas, por lo menos desde aquí. Marisol Perestello ha sido ministra de Justicia, Óscar Urriola ha sido presidente del TC, y tengo el gusto de presentarlos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Marisol, un gusto estar contigo compartiendo esta mesa. Siempre es un placer. Todo este alboroto y toda esta situación mezquina, a mi juicio, del Congreso, ciega, torpe, miope, ¿no? Que no está conectada con el país. Lamentablemente no está conectada con el país. Ellos dicen que están conectados con el país, pero yo no creo que estén conectadas con el país porque sus hechos, sus acciones, hablan por ellos solos. De todo este enredo, de este zafarrancho, ¿qué es lo razonable que encuentras para salir ya de esta situación? Primero, las salidas tienen que ser democráticas y en el marco de la Constitución. Eso me parece que es el punto de partida. Hay 3 salidas posibles. La primera, que mañana en la votación que van a tener se consigan los 87 votos en una primera legislatura, y la segunda quincena de febrero, que se va a adelantar la segunda legislatura, que normalmente sería en marzo, se consigan los otros 87. Esto lamentablemente pone en el terreno del Congreso y en manos del Congreso la decisión, caprichosa o no, interesada o no, y mantiene una situación de zozobra compleja, pero es una primera salida que dependerá de mañana y de las discusiones y acuerdos a los que lleguen hoy. Con este texto, inicialmente hasta octubre, que son las fechas y los plazos del sistema electoral, o con alguna lo más próxima posible y técnicamente viable. La segunda alternativa es que consigan con un texto sustitutorio que no sea amañado ni que pretenda beneficiar las circunstancias de cada congresista, ni al 26, ni a 2 años, ni negociada para ver cómo hago para estar mejor o mi líder puede ser candidato. Supone que tengan 66 votos, artículo 206 de la Constitución. Si tienen 66 votos, esto iría a un referéndum. Podría haber ahí un tema de plazos, pero ya no dependería del Congreso de la República, sino que se canalizaría a través de un proceso democrático, el adelanto o no de elecciones y los plazos para hacerlo. La tercera alternativa, que es la que menos me gusta porque contribuye al desorden y al caos que vivimos hoy y te abre un nuevo debate, es que la presidenta Boluarte renuncie, con lo cual te aseguras una elección en el corto plazo con la presidencia temporal del general Williams o quien preside el Congreso, pero entras al debate nuevamente constitucional de si la elección es general o no, y con los antecedentes que tenemos y una lectura, digamos, en corto de la Constitución, la elección, según la experiencia de Martín Vizcarra y la disolución del Congreso, sería solo al Ejecutivo, con lo cual habría que presentar un proyecto de ley para que se entienda en toda su complejidad el momento político que vive el país, que demanda una elección general. Esos son los 3 caminos democráticos, todos en manos del Congreso. No creo que se reduzca el problema nacional a una responsabilidad solo de los congresistas, pero en ese tema en particular estamos en sus manos. Claro. En todo lo demás hay que tener una mirada mucho más amplia del problema, no se trata de buenos y malos, hay mucho narcotráfico, corrupción, minería ilegal, terrorismo, intereses subalternos, monopolios, privilegios, debajo de todo este intento de poner al Perú en 2 bandos. Y también hay muchas personas que pensamos que, oye, a ver, un momentito, hay plomos, hay matices, no todo es lo mismo, hay demandas legítimas canalizadas de manera equivocada,
y hay que comprender un poco todo el fenómeno social que requiere mejores políticos y mejor política. Ahora, hablemos de tiempos según la Constitución y las leyes. Estamos ahora 30 de enero, ¿no? Y mañana ellos tendrían que aprobar una reconsideración para que las elecciones sean en octubre. ¿Qué pasa si no llegamos a nada? ¿En qué punto muerto nos quedamos? Bueno, ante todo, Jaime, concuerdo con Marisol en el sentido de que la primera alternativa que ella presenta de contemplar el adelanto de elecciones, si bien no está contemplada en la Constitución de manera expresa, tenemos que considerar que ya tenemos un precedente que se produjo en el 2000, que si bien no obliga, pero es una salida con este precedente que permitió superar una crisis. Precisamente hay un sector del Congreso actual que se opone al adelanto de elecciones bajo cualquier circunstancia por estricto respeto al periodo constitucional de 5 años, ¿no? Que ellos esgrimen que debe respetarse. Pero hay que tener en cuenta que la crisis es tan grave que creo que la solución de un adelanto de elecciones, pero de manera ordenada, con los plazos que permitan garantizar elecciones transparentes y de riguroso cumplimiento de los procesos y normas constitucionales, van a evitar que esas elecciones posteriormente cuestionen la validez de quien salga elegido tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República. Y creo que, como dice Marisol, la responsabilidad está exclusivamente en el Congreso de la República. Creo que deben de poner esas diferencias que hoy día son casi insalvables, pero con voluntad política y pensando en los intereses nacionales se deben superar en el más corto tiempo. Ojalá mañana tengamos una respuesta del Congreso en el sentido de que puede haber un recorte del periodo para cumplir también los plazos correspondientes a fin de, si se pudiese cumplir, por ejemplo, con las elecciones primarias que podrían garantizar una correcta elección. Claro, pero en eso ya nos tendríamos que ir al 24. Así es. No llegamos al 23 y la gente quiere que ya cambie de una vez. Sería el mejor escenario, pero quizás eso no permita dar curso a una solución a la crisis actual que también es grave, ¿no? Claro. Dina Boluarte, la presidenta de la República en funciones, plantea anoche, bueno, primero les pide al Congreso, ¿no? Aprueben, por favor, y después presenta dos alternativas, digamos, ¿no? Esta, la primera y la segunda, un espacio en la Comisión de Constitución para que se discuta la reforma total de la Constitución. Después el señor Otárola sale hoy día y dice, no le enmienda la plana, pero dice, por si acaso esto no es asamblea, ¿no? Cuando creo que el efecto de lo que la presidenta quería decir en el mensaje de anoche es, vamos por ahí y canalicemos esto que se llama asamblea acá. Y el premier Otárola dice, por si acaso esto no es asamblea, ¿no? Entonces, además de la mirada política que tú puedes dar de que ahí parece que hay un encono, hay una discrepancia que va acrecentándose, ¿qué viable es o cuán viable es lo que ha dicho la presidenta anoche? Cero viable. Así. La oportunidad del planteamiento y de las palabras de la Presidenta de la República sí me parecían que eran las que correspondían. Yo creo que para todos un mensaje antes de una decisión como la que se tenía que tomar hoy era importante. El problema es que el contenido de ese mensaje no contribuía a nada, porque la primera alternativa que se plantea, que es un proyecto de ley para adelantar las elecciones al 23, era precisamente lo que se iba a discutir ahora, la reconsideración. Si la reconsideración no pasaba, es desestimar una propuesta y con eso, según el reglamento y según la ley, no puedes volver a plantear el mismo tema hasta después de un año. Eso está en la ley. Entonces, ese primer proyecto no tiene base legal. Tú no puedes presentar un proyecto sobre lo mismo si la propuesta se archivó. Y desestimarla era archivarla. Porque tú al reconsiderar la propuesta de ir al 24 a elecciones, lo que decías era, esto no vale, lo deniego, vamos a ir por la del 23. Si no la aceptabas, significaba que la propuesta había sido desestimada, no podías plantear otra, mejor dicho, podías plantearla, pero no se iba a discutir hasta dentro de un año, lo cual resulta siendo una tomadura de pelo, ¿no? Porque no tiene ningún efecto práctico en términos de lo que se necesita, que es zanjar la discusión y darle tranquilidad al país. Y la segunda propuesta, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Tú no puedes ordenarle a los congresistas que van a entrar que hagan un debate constitucional. Ya la Constitución hoy recoge la posibilidad de una reforma total o parcial, artículo 206. Lo que puedes generar es
formalmente un debate, y yo la verdad creo que esta Constitución, y la voy a defender sobre todo en su parte dogmática, porque creo que es la mejor, por lo menos de América, la mejor. La parte dogmática de la Constitución tiene ¿Cómo? la mejor ¿De América? de América, y lo digo con total Pero, claridad. susténtame. Mira, las constituciones tienen dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática recoge los derechos sobre los que se construye un Estado. Pero simplifiquemos En fácil, el marco teórico, en por fácil. favor. Los derechos. Ya. En el Perú, los derechos reconocidos en el artículo 2 son 20 incisos de todo lo que puedes imaginar, vida, libertad, integridad. Hay un artículo tercero que dice, los que no están acá, también. En la medida en que sean compatibles con la dignidad de la persona humana. O sea, es una constitución fuerte, abierta en ese aspecto. totalmente. Y tienes una cuarta disposición final y transitoria que te dice el contenido de esos derechos, educación, salud, vida, libertad, integridad, se interpreta de conformidad con la Declaración Universal y con los tratados de derechos humanos que el Perú ha ratificado. Y amplió el TC señalando que también con las sentencias que de estos tratados se deriva. O sea, tenemos la máxima protección, porque además el artículo 32 dice, se interpretan... Yo sé que están enamorados de la Constitución del 93, permítanme... No, la parte orgánica es otra cosa. Permítame ser digamos, un hater, Dale, ponerme en la otra posición. Y creo que una vez lo hablamos con usted. No sé a qué te refieres. Yo creo que esta Constitución ya está como demasiado desgastada, sobre todo en el sistema político. Gracias a esta Constitución y gracias a quienes decidieron llevarla al extremo, tenemos que la vacancia, eso es parte orgánica. No es la parte orgánica, pues. No, ya está bien, pero esto no es una clase de... Ay, perdón. Yo sé que, ahí es el problema. Su amor por el derecho, pero déjeme terminar, y ahora voy con usted. Ahí es el problema, pues. No, el problema está en lo que ha pasado en el país. Eso es verdad. El problema está en lo que ha pasado en el país. 6 años, 6 presidentes, si no son 7 en un rato. ¿Sabes qué ha pasado en el país, Perdón, pues, ahora voy. Pero lo que ha pasado en el país es que según la Constitución bendita, sagrada, amada por ustedes del 93... No es sagrado. Estoy poniéndome del otro lado para generar un espacio de discusión. Ya, muy bien. Porque hay algo en la calle que está sonando distinto. Entonces a mí me suena como, a ver, ¿no? Tratemos de equilibrar. Entonces lo que yo creo es que esa Constitución se ha llevado al límite y ha permitido que hayan vacancias, que hayan censuras. Dios mío. Es la parte orgánica, pues. La parte que sea, doctor. Pero la parte que sea. Algo hay que cambiar ahí ya. Por eso, y no lo han hecho en un año y medio estos congresistas. Lo que ha explicado Marisol, y concuerdo completamente con ella, nosotros no vamos a poder cambiar absolutamente nada en la parte dogmática. ¿Y sabes por qué? Porque eso concuerda exactamente y en superioridad a lo que contemplan los convenios internacionales sobre derechos humanos. Ya, nos estamos yendo muy arriba. No, perdón. Tenemos un país desangrándose. No, estoy de acuerdo. No nos olvidemos. Precisamente por eso. Jaime, en el Perú hay problemas por desconocimiento de la Constitución. Hay congresistas que no conocen la Constitución, no la conocen. Y entonces tú no puedes criticar algo que no conoces. Lo dice porque... No, por ti. Estoy hablando en forma general. Además con usted, contigo, con todo el mundo, el artículo 117, el artículo 134, el artículo 100... ¿Sabes qué? Me tienen hinchado. Jaime, en el Perú falta ciudadanía, que significa conocer exactamente, no solamente los derechos, sino los deberes. Y quiero, en todo caso, complementar lo que ha dicho Marisol. La Constitución en materia dogmática es casi perfecta. Y además, con el mecanismo de números apertus, que significa que en el artículo 3 cualquier otro derecho no establecido en la Constitución, en la medida en que eso sea compatible con la dignidad de la persona humana, es un derecho reconocido por la legislación peruana. Eso no es discutible. Yo le hacía una observación desde el punto de vista de, ¿cómo le decían ustedes? Orgánica. Lo orgánico. Eso es un desastre. Lo orgánico, los derechos, lo que sea. La gente ve la Constitución del 93 y dice, bueno, esto fue la plantilla, la base, el articulado, lo que ustedes quieran, para toda la crisis que pasó en el país. Jaime, cuando se habla de reforma total de la Constitución, tenemos que distinguir la parte dogmática, no se puede pero entonces cambiar. no me digan que es perfecta, pues. No por eso. Casi inmaculada. Amo a la Constitución del 93. Estoy enamorado de la Constitución del 93, no fue. Ya tampoco. Yo sí, ¿sabes por qué defiendo la parte dogmática, Jaime? Porque ¿sabes dónde se juntan la extrema derecha y la extrema izquierda? En el retroceso
de derechos. Exactamente. Y eso me parece peligrosísimo para un país al que cada conquista ciudadana de derechos le ha costado muchísima sangre. Creo que tienes derechos razón. de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la educación. Eso me da muchísimo miedo. Sí. La parte orgánica tiene Es que ver con mecánica. delincuentes que han tomado el poder. Ahora yo les digo algo más. Esos mismos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, hoy nos tienen al borde Acorralados. del abismo. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda quiere a como dé lugar la Asamblea Constituyente. Y la extrema derecha está pensando ya que si esto no funciona, como siempre ha pasado en la historia del Perú, ¿qué ha pasado en la historia del Perú? Cuando los civiles no saben, estos civiles no saben hacer las No, cosas. ojalá Permiso. eso no ocurra. No va a Bandaganga. haber golpe militar porque No los va a militares saben perfectamente que terminarían en la cárcel. Dios eso no va te a pasar. oiga. Eso no va a pasar. Pero eso sé de buena fuente que se está pensando. Ah, pero por supuesto que lo están pensando. Se está pensando. Lo están pensando los ex. Pero los actuales, los que se irían a la cárcel, te aseguro que no lo están pensando. ¿Has hablado con ellos? 14 años he trabajado en No, el no, Centro pero de Derechos digamos, Humanos ahora, y en Derechos esta Internacionales coyuntura. Ninguno. No ninguno creo. se va a arriesgar a terminar en la cárcel. Tú Ninguno. así lo das por sentado, por Mira, hecho. que existan Ojalá. voces que reclaman golpes de Estado con cabeza de los 80 en América Latina es una cosa. Que existan hoy generales o almirantes en la Marina, en ejercicio, que saben perfectamente que eso es cárcel, es una cosa que se les ha metido a los miembros de las Fuerzas Armadas en los últimos 14 años en el CAEM, en el Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por eso es que su respaldo a la Constitución cuando salió Castillo fue tan claro y tan contundente. Unidos y firmes. Pues saben perfectamente que si ellos ingresan por la vía de un golpe de Estado o un golpe militar, Tarde o temprano. de todas maneras terminan en la cárcel. Ah, ya, está bien. No, está. Gracias más bien por eso. Pero si la señora Boluarte renuncia, ¿quién ingresa? El presidente del Congreso. El general William, ¿no? A ver, pero como ciudadano, ¿eh? Como no ciudadano, como general. claro, por sucesión constitucional, que ojalá no ¿Y cómo ocurra. ven ese escenario? Y podría no ingresar él, porque estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, y en julio cambias el presidente del Congreso. ¿A Julio tú estás pensando con todo esto? Si renuncia Dina Boluarte, en 4 meses se hace la elección. 4, ¿no eran 4. 6? ¿Cuántos meses son A ver, constitucionalmente? 4 meses. ¿En 4 meses? La ley dice, el artículo 115 dice de inmediato. Y compatibilizando esto con las leyes de Con lo que diga el sistema ciudadana electoral. y electorales, Entonces, estamos de De acuerdo inmediato. en que a lo que hay que apuntar, pensando en el país, para bajar esta tensión social, para bajar todo esto, todas Adelante, estas elecciones. muertes, ¿no? Y todo este clima de desborde, es adelanto elecciones. ¿No? Yo creo que no hay alternativa. no hay alternativa. Octubre. Por mí, octubre. Y si se pudiera Octubre. hacer Sí, antes. podría ser, pero Ah. garantizando un régimen Transparencia, ¿no? de transparencia. No, y otra cosa que yo quisiera agregar a lo que Marisol ha respondido a tu pregunta sobre los 2 proyectos de la señora Boluarte. Uno que está referido al adelanto de elecciones, que eso está condicionado a que reconsidere o no mañana el Congreso. Y el otro proyecto que realmente es un tiro al aire. Ese segundo proyecto sobre prácticamente encomendar al próximo Congreso la reforma total, en realidad eso es una utopía irrealizable, porque está afectando el artículo 206 de la Constitución. Ese Congreso tendrá que considerar qué reforma. Y hemos visto y concordamos con Marisol que la parte dogmática es intocable. Se puede mejorar, pero no creo que qué más se podría mejorar. Pero la parte orgánica, coincido contigo, ahí está el problema. Toda la de Totalmente. las vacancias, Mira, si La tú- regionalización, La la descentralización. estructura del Congreso de la Totalmente. República, muchas Pero eso cosas. no requiere, en todo caso que se pregunte, reforma total, reforma parcial. Yo no le tengo miedo a la democracia. Yo creo que los caminos democráticos son sanos y necesarios. ¿Sabes a qué le tengo miedo? Le tengo miedo al uso y a la manipulación. La Constitución no es el problema es que con esa Constitución, pese al crecimiento, no hay un estado de bienestar. Las personas te dicen... Entonces la gente dice, es la Constitución, es la pues. Constitución, Claro, cuando no es así. claro. Es la Constitución. Ese es el tema. Entonces tú le vas a generar a la ciudadanía, a un país que está Una expectativa. harto de desigualdades, una expectativa que no resuelve un texto constitucional. Eso se resuelve con buenos administradores. Fortalezcamos servir. Hagamos un sistema de elecciones que tenga mejores formas de representación. Eso requiere que te cargues la Constitución, discutámosla, corrijamos todo lo que haya que corregir. Si quieren ir al debate de la parte dogmática, yo la voy a defender,
porque creo que nos ha costado mucho llegar a donde hemos llegado Así en es. términos de protección de derechos. Y expónganse al riesgo de que se retrocedan en derechos sociales. Muchísimo. Porque incluso podría significar que mucha gente gritara por salirnos de la competencia contenciosa de la Corte, que es un grito que tiene mucho tiempo, por pena de muerte. No, ya pasó una vez, en el 99 con Fujimori. Y Claro. regresamos. Y regresamos. Vamos a hacer una pausa. Sí, Tenemos claro. unos minutos más para seguir conversando sobre qué pasará mañana, ¿no? ¿Qué pasará mañana Cuando te hayas ido. cuando te hayas ido? Así es. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal M. Ya venimos. Continuamos en el programa y estamos en una mesa con Marisol Perestello y Óscar Urbiola. Precisamente comentábamos en el corte el proyecto que ha presentado Acción Popular. El congresista Illich López ha explicado aquí un proyecto que él le denomina elecciones complementarias para completar el mandato, es decir, 2 años y medio, presidenta, congresistas, Parlamento andino, alcaldes, no sé qué tiene que ver, gobernadores, no sé qué tiene que ver, alcaldes, gobernadores. Es decir, vámonos todos, ¿no? Pero además complementarias. Y no solamente eso, la del estribo, que ese Congreso complementario también sea Congreso constituyente. Ay, Dios mío. A ver, ¿eso cómo se cocina? Bueno, a ver, para escribir tonterías no se necesitan genios, ¿no? Lo que se necesita para salir, y perdonen que sea tan directa, pero no encuentro un eufemismo para describir la sensación que he tenido al escuchar la propuesta. Las únicas autoridades hoy que gozan de cierta legitimidad son los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Nos guste o no el resultado de nuestro distrito o nuestra región. Acaban de ser elegidos y hay cierta expectativa razonable de que van a poder hacer las cosas bien. Son los únicos que detentan un poder legítimo, político, relativo. Tiene 100 días en su gestión. Más allá de que me guste o no el alcalde de Lima o el alcalde de mi distrito, responde a una manifestación y a un voto ciudadano que hay que respetar. No tiene nada que ver con el tema del Ejecutivo y del Legislativo, que Entonces, juntos... ¿por qué los ponen? Me imagino que ponerles a gusto los resultados, pues, ¿no? Que es parte de este negocio. Vamos a distribuir el poder y vamos a ver qué cosa nos toca. Me parece una barbaridad y un despropósito. Mejor que no me hubieras dicho el nombre, porque esto no es dirigido contra él, pero me parece una barbaridad. No tiene nada que ver, no contribuye en nada. ¿Puede tener respaldo? Sí, claro, porque los alcaldes Ya, acá... ¿pero esto prende en el Congreso o no? No, cero. Los alcaldes y los gobernadores regionales en el Perú nunca ganan con 70 o con 80%. Pues. Ganan con 20, con 30. Entonces tienes al otro 70 que va a decir, ay, sí, otra oportunidad. Entonces, lejos de contribuir a sacar, a disipar la confusión, le metes más problemas al tema que ya tiene bastantes y exacerbas mucho más la calle. Y la indignación ciudadana en lo que yo creo que tiene que ser una salida política, inteligente, pensada en el Perú y en una transición para que podamos diseñar y trabajar por el país que queremos, Jaime, que claramente no es el que tenemos. ¿No? Me parece que es un despropósito y que todos estamos esperando que mañana o hasta el 10 de febrero o 14 de febrero o el día que ellos han decidido postergar esto se resuelva. Se va a resolver. ¿Cuánta sangre? Depende del Congreso. ¿Cuánta sangre depende del Congreso? Horroroso. Nunca mejor dicho. Horroroso, Pero es la verdad. porque los muertos deberían de dolernos y deberían de pesarnos a todos por igual. Ahora, esta propuesta, ¿tiene sentido? ¿Es No viable? tiene sentido. A mí me parece... ¿Cambiar a todas las autoridades? No. Es decir, ni siquiera para el Congreso. ¿Cómo ni siquiera para el Congreso? O sea, el Congreso pretenden que sea complementario hasta el... sí. Correcto. Eso es instalar la precariedad. Totalmente. Es cambiar mocos por babas. Así de crudo. Y tenemos que ser crudos para que entienda la población que eso no va a solucionar absolutamente nada. Va a ahondar la crisis. Y nos vamos a acostumbrar, a la ciudadanía a pedir a los 2 años que renuncien, que cierren el Congreso, porque en 2 años ese Congreso no va a solucionar nada. Va a ser y lo además mismo, le encomiendas la labor de hacer una nueva constitución. Por Dios, ¿qué es esto? Entonces, ahora, pero, si uno entra al detalle, ¿no? Donde está el diablo, ¿por qué creen ustedes que de la nada sale alcaldes? Entonces, que los alcaldes también terminen su mandato. Alcaldes y gobernadores regionales. Mira los resultados electorales del partido que propone y te vas a dar cuenta. Por ejemplo,
Yo pienso nomás, ¿no? Candidatos. El alcalde, ¿es un alcalde de Lima? Ah, el alcalde de Lima es jefe de la bancada de Renovación Popular, puede ser. Entonces, ¿con eso Renovación aceptaría? Pregunto yo. Gobernadores regionales, Acuña. Entonces, ellos se van, terminarían con este proyecto y todos felices, todos contentos. Bueno, ellos, ¿no? Ellos, los que detentan el poder. Mira, si ¿no? quisieran ser candidatos, el podrían mercado de la renunciar, ¿no? política. ¿Ah? Si quisieran candidatear, podrían renunciar, porque en ese caso ya lo han hecho y ya fracasaron y ya vieron que la gente, si te elige para que tú te encargues del municipio, ten por favor la valentía de hacerte No, cargo pero de se aprobó lo- la ley, pues. Se aprobó la ley, ya está. ¿Ah? Vamos a ver Se mañana aprobó la qué ley. tan básicos y qué tan irresponsables son, porque de por medio hay muchísima gente. El desabastecimiento ya está llegando no solamente a las regiones, está llegando a todas partes, en temas de salud, en temas de alimentación, y la desesperación siempre es mala consejera, Jaime. Entonces yo creo que ya tendrían que darse cuenta un poquito de lo que estamos sufriendo todos los peruanos por este juego que tienen perverso de ver cómo me beneficio según yo en mis circunstancias, ¿no? Sí, bueno, yo les agradezco mucho, la verdad, tanto a Marisol Perestello como a Óscar Urriola que han estado en esta mesa el día de hoy, un día antes de lo que tiene que pasar mañana en el Parlamento. Gracias. Gracias. A usted, Jaime. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya